En esta mesa habemos diferentes disciplinas. Julia es física, Ana Claudia es bióloga, Susana, matemáticas. Pedro es economista. Algunos de sus colegas dicen que la economía es una de las ciencias duras, no sé por qué. Y Gail y yo somos humildes sociólogos, antropólogos. Las tres que he mencionado al principio hacen divulgación de la ciencia y lo hacen muy bien. Investigan la divulgación de la ciencia. Y uno, lego, en estos temas, se imagina que los que hacen la divulgación de la ciencia, porque uno ve los programas en la tele y ven National Geographic, esas cosas, los que hacen divulgación y que lo hacen muy bien son ese tipo de científicos, que no son científicos sociales. Entonces mi pregunta es si los científicos sociales también debemos hacer actividades de divulgación de la ciencia. A los científicos de las ciencias naturales, ponerlos así en general, ¿les dan incentivos para que hagan divulgación de la ciencia? ¿Les pagan más en sus universidades o en sus institutos? Con estas preguntas les propongo centrar el debate en el papel que tenemos los científicos sociales en este tema, ya que como saben esto pues, no es algo que las instituciones incentiven particularmente, por ejemplo en los estímulos al desempeño académico, y tampoco es algo que el Sistema Nacional de Investigadores tome muy en cuenta. Lo toma en cuenta, parece ser, y Julia me va a decir claro que lo toma en cuenta, pero no lo toma tan en cuenta para evaluarnos. Entonces, discutamos esto, por favor, y seguramente Julia va a querer empezar. No es lo mismo ser un comunicador de la ciencia, investigador profesional, que todos tengamos una actividad también de divulgación de la ciencia dentro de nuestro quehacer profesional. Yo estoy convencida que en todas las carreras deberían de enseñarle a la gente algo de divulgación de la ciencia, porque inclusive te serviría hasta cómo presentas tu examen de titulación. O sea, las técnicas de divulgación de la ciencia son cómo te tienes que poner de pie, cómo te tienes que hablar, cómo te tienes que dirigir a la gente, que te sirven muchísimo en la vida. Entonces, dentro de la currícula de las carreras, debería de haber una carrera que se llamara divulgación y que te entrenara para esa capacidad y que te completara como persona. En realidad, es así como yo llegué a la divulgación. Mi carrera ha sido de investigación, no de divulgación. Simplemente me interesó desde siempre la divulgación y sobre todo tuve maestros que me dirigieron, que no viene al caso que les cuente eso, pero fui invitada por el rector de la UNAM a hacer una sala del Museo Universum, la sala de energía, pero porque él invitó a puros investigadores, no invitó a divulgadores, pero pues los investigadores terminamos aprendiendo sobre eso. Entonces, que la divulgación complemente tu vida y tu carrera profesional es una cosa. Que tú seas un verdadero investigador en comunicación pública de la ciencia es otra. Entonces, por ejemplo, Susana y Ana Claudia sí son comunicadoras de la ciencia y de hecho Susana ha durante mucho tiempo dirigido un posgrado en comunicación de la ciencia. Entonces, son como dos cosas diferentes. Entonces, si tú eres un investigador en comunicación pública de la ciencia, entras al SNI como cualquier investigador. Compites en el área 5, metes tus papeles y yo conozco investigadores en comunicación que están como está un psicólogo, como está cualquier otra profesión. Y eso es totalmente válido y existen además cada vez más medios reconocidos de comunicación pública, revistas con alto impacto, de investigación de públicos, etc. Entonces, esa es una vertiente. La otra vertiente es que tú como investigador además seas capaz de ser un buen divulgador. Claramente no debe ser obligatorio porque hay gente que lo odia y no tiene por qué, porque su carrera es de investigación y no tienes por qué mandarlo a un kinder a hablar con los niños. O sea, evidentemente eso es una decisión que es personal. Si tú vas a poder llegar ahí, la obligación social no es personal, esa es una obligación social, pero cómo lo manifiestas, eso sí que es personal. Hay investigadores que no quieren ir a las primarias, no quieren ir a los kinderes porque además son los que hacen las mejores preguntas y es horrible ir ahí. Entonces, el tenerlo como un complemento en tu carrera, lo cuenta el SNI nada más como un complemento, porque el Sistema Nacional de Investigadores es de investigación y lo que tú no puedes decir es, mire, yo no he publicado nada, pero en lugar de esta publicación, cuénteme estas 500 conferencias que di en las secundarias del país. Pues no se vale porque no hay esta tarjeta de cambio. Tú tienes que hacer investigación, pero por supuesto que sí cuenta que seas un buen divulgador en momentos de decisión, sobre todo en cambios de nivel, en toda una serie de percepciones de la sociedad, de ti mismo, de la comunidad de ti mismo. Entonces la divulgación cuenta, pero no a cambio de la investigación. Y sí puedes entrar como investigador en comunicación de la ciencia dentro del SNI y comunicación de la ciencia está en el PECITI como una de las áreas y hemos contratado en cátedras CONACYT a expertos en comunicación pública de la ciencia. Y yo recomiendo mucho a las instituciones que cuenten con personal de ese nivel. Cada vez más las instituciones tienen una unidad de comunicación de la ciencia, no de comunicación social, que también es fundamental.
fundamental, y deben de existir también esas unidades. Entonces, se ha creado esta cultura que va naciente. Por ejemplo, algo que conozco muy bien son los ejemplos de la Universidad de la UNAM, donde los diferentes instituciones están metiendo, esto Ana Claudia lo puede explicar mucho mejor, porque ella misma cumple ese papel, donde contratas a un comunicador y ese es el que realmente ayuda a los investigadores a hacerlo bien. Ayuda a que los talleres estén más afinados, ayuda a convocar a la prensa científica. Entonces, estas unidades de comunicación de la ciencia profesionales son las que deben de cumplir, las que nos deben de ayudar a cumplir nuestra obligación hacia la sociedad. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bueno, que ha costado mucho esfuerzo de mucha gente. Cumple este año 30 años la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que realmente marcó su nacimiento, la profesionalización, el agrupar gremialmente a la gente que hace divulgación de la ciencia, y a lo largo de estos 30 años han surgido posgrados que te llevan a eso. Ahora, ¿qué carrera te sirve para llegar a ese posgrado? Cualquiera. La comunicación pública de la ciencia es interdisciplinaria. Puedes llegar de la licenciatura que quieras, pero sí te hace falta un posgrado que te va a llevar a dominar el tema de la comunicación pública de la ciencia. Es verdad que tradicionalmente ha habido mucha gente, sobre todo de física, de biología y efectivamente también matemáticas, aquí hay un ejemplo de ello, que han tenido esa vocación, pero eso también ha cambiado. En realidad, tú puedes llegar de la licenciatura que quieras, y es por eso que el doctorado de comunicación de la ciencia se colocó en filosofía de la ciencia en la UNAM, porque era el único que permitía llegar desde cualquier disciplina. Porque si pones comunicación de la ciencia en el posgrado de física, pues solamente aceptan físicos, sería ridículo. Entonces, donde se vio que había esa posibilidad de diversificación del insumo de disciplinar fue en filosofía de la ciencia, porque la filosofía de la ciencia le pasa lo mismo. Tú llegas a la filosofía de la ciencia, ¿desde dónde? Desde la biología, desde las matemáticas, desde la física. Y sí, el problema de la interdisciplina es que ¿dónde la colocas? Porque lo que es un hecho es que la comunicación de la ciencia es interdisciplinaria. Puedes llegar de cualquiera de las disciplinas básicas que quieras, pero al final vas a tener que mezclarte con otras, te vas a tener que contaminar para poder ser un buen comunicador. Entonces creo que es más bien histórico el que haya poca gente de sociales en comunicación, cada vez hay más, porque de hecho yo he dirigido varias tesis de este posgrado y muchos vienen de áreas ya de sociales, ya no son necesariamente de las, y ya lo ven como una profesionalización, como un título que viene después. Bueno, la verdad es que cuando yo leí esta pregunta que nos plantea Gustavo, vi que era una pregunta que provocaba en más de un sentido desde cómo está formulada, ¿no? Para comenzar, pues dice, ¿también los científicos sociales debemos hacer divulgación? ¿Y qué no los científicos naturales ya les pagan por eso o les pagan más que a nosotros? Y yo dije, bueno, ¿qué pasó, Gustavo? ¿Qué estaría pensando cuando formuló esa pregunta, no? Y luego, como termina la pregunta, creo que es lo que nos da un poco la respuesta de por qué formularla así. Hay política a nivel nacional en ciencia, tecnología e innovación que propicie, que estimule la divulgación en las ciencias sociales. Un poco, me parece que Julia avanza la respuesta, pero creo que va a coincidir en que ese es el gran problema, que no hay los suficientes estímulos para promover la divulgación en las ciencias sociales, en mi opinión. Entonces, creo que como establece implícitamente la pregunta, pareciera que hay un recelo entre los investigadores sociales y los investigadores de las ciencias naturales hasta la fecha. Y bueno, esta separación donde parece que las ciencias naturales van por un surco y las sociales por otro surco, dificulta la comunicación entre ellas y la posibilidad de hacer el trabajo interdisciplinas, ¿no? Sin embargo, yo creo que se ha venido avanzando a lo largo y ancho del país y sobre todo a nivel regional. De manera institucional se ha venido haciendo el diseño de instrumentos que permiten el diálogo entre ambas culturas, por así llamarlo, ¿no? Tenemos desde CONACYT, por ejemplo, la herramienta, el fondo que se llama FORDECYT, el Fondo para el Desarrollo Regional Científico y Tecnológico, el propio Fondo Mixto, que ahora apoya proyectos que aborden soluciones de carácter integral y que suponen necesariamente el diálogo entre los economistas, los biólogos, los ingenieros civiles, para poder abordar de manera integral una problemática social, por así decirlo. Redondeando estas ideas, uno podría decir que el científico social, lo mismo que el científico de las ciencias naturales y físicas, pueden encontrar precisamente en la comunicación pública de su quehacer un espacio para el diálogo, un espacio que permita que esa influencia que tienen de un modo u otro en la sociedad pues sea más fructífera. Por otra parte, también uno podría concluir que sí, la divulgación compete a todos los campos, es decir, no es exclusivo de los científicos duros, aunque la realidad se empeña en decirnos lo contrario. Si uno ve los museos que tenemos en nuestro país, son muy contados, si es que no existen museos destinados al área de las ciencias sociales. Es más, cuando se habla de un museo de historia, pues
pues no se ve como un museo de ciencia, ¿verdad? Hay esa minusvalía, por llamarlo de algún modo, de este tema de las ciencias sociales en cuanto a divulgación. Y bueno, por otra parte, como ya se venía avanzando, ciertamente la comunicación de la ciencia no es todavía una actividad plenamente estimulada por el componente institucional. De ahí que no sería mala idea, creo que hace unos años se intentó la creación de un sistema nacional de divulgadores que igual tuviera desde las instituciones pues toda una política de estímulos que, si bien no la podrían poner a la par de la investigación y la docencia, sí sería fabuloso que hubiera elementos para poder propiciar más divulgación o apropiación social de la ciencia. Por supuesto entonces que por esto los científicos sociales pueden y deben hacer divulgación. Ya las otras dos preguntas han puesto sobre la mesa que estamos obligados éticamente a regresar lo que estamos generando acá en estas torres de marfil, como se llama esta mesa. Y además ambos tipos de ciencia comparten una tragedia. Esta actividad, sea desde el ámbito de las ciencias naturales o sociales, es poco valorada en los esquemas de las instituciones diversas, sobre todo referente a los apoyos, comparándolo, como decía, con las actividades de investigación y de docencia. Porque no se les da el apoyo, porque no se les da la valía que debieran. ¿Tendríamos que dejar de hacer divulgación, de comunicar? Pues seguramente no, pero sí requerimos de otras condiciones para avanzarlo. En ese terreno resulta muy comprensible si alguien, como suele suceder, por la carga de trabajo que representa hacer la divulgación, está claro que lo que va a seguir prevaleciendo es la pasión y la convicción y la voluntad de los investigadores para hacer divulgación. No se ve un escenario donde vaya a haber estímulos suficientes para esta actividad. Y dejaría sobre la mesa una propuesta y una reflexión. Está clarísimo que en el ámbito de la divulgación social no existe una práctica consistente de la divulgación. Es decir, hay esfuerzos marginales, por así llamarlo, no articulados, tanto a nivel regional como a nivel nacional. No se ha llevado al nivel que las ciencias naturales han llegado. Las ciencias naturales tienen ya toda una trayectoria de la divulgación, han diseñado instrumentos, técnicas, formatos, etcétera, etcétera. Uno ve la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología y pues no vemos a las ciencias sociales involucradas ahí, ¿verdad? En la misma intensidad que se refieren a las ciencias naturales. En ese sentido, diría Julia, sería valiosísimo, por ejemplo, que instituciones como el CONACYT o la propia SOMEDICIT pudieran crear un congreso sobre esto que se está discutiendo en esta mesa. Un congreso a nivel nacional donde se discuta el tema de la divulgación en las ciencias sociales desde diversas ópticas y aristas, ¿no? ¿A quién le toca la tarea de traducir las ideas surgidas de esa proverbial torre de marfil en un lenguaje y en un formato para que puedan ser entendidas por los demás y utilizadas en beneficio de la sociedad? Esa es una interrogante que me ha intrigado desde mi ingreso al puesto doble de profesora investigadora en el Colmich. En mis casi 32 años en esta institución, he observado una tendencia interesante para abordar esta pregunta. Durante muchos años yo entendía que la labor de difusión de un colmichiano se limitaba a publicar libros y presentarlos públicamente. La población zamorana no era muy lectora en aquellos años. Nos falta mucha cultura, decían con resignación nuestros seguidores del programa cultural de los viernes por la noche que mencionó hace un momento Gustavo. Luego, no percibí exactamente cuándo, pero con seguridad para el cambio de siglo, sonaba cada vez más el lema de una actividad tripartita: docencia, investigación y difusión. De hecho, se incorporó el rubro difusión a los informes anuales de actividades y a los instrumentos de evaluación de nuestra productividad. Finalmente, quizá como resultado de la promulgación de una nueva ley de ciencia y tecnología en el 2002 y la rendición de cuentas que exigía la demostración de la pertinencia de la investigación social, se agregó otro rubro a nuestros informes anuales: impacto social. Yo creo que habrá colegas que sientan que incluir actividades de divulgación les restaría tiempo de sus actividades más cerebrales y por tanto más importantes. Y me duele decirlo, pero creo que hay que hacerlo, que la poca presencia hoy en este auditorio de los profesores investigadores es un reflejo de ello. Yo propondría que, al contrario, encontrar una vía para divulgar el conocimiento desde el aula, desde la calle, desde la sociedad organizada, es un reto interesante y que vale la pena asumir. Hago un llamado: los profesores investigadores contemplan la posibilidad de ser además divulgadores, y también un llamado a las instancias evaluadores de pares y dentro del CONACYT para que valoren esta actividad más. Otra pregunta paralela es: ¿necesitamos aprender a ser divulgadores? ¿O la vocación docente que se supone tenemos todos los profesores investigadores de esta institución es suficiente para mostrarnos el camino? Ciertamente, el hecho de
estar convencido de la importancia de dicha labor es un aliciente, pero también es una capacidad que podemos fortalecer, porque como personas hemos participado en la creación de ese conocimiento y por tanto tenemos una perspectiva desde adentro de ese proceso. Ya mencionó nuestro presidente la colección de libros de divulgación que él ha impulsado sobre Michoacán. Como responsable de uno de los 6 o 7 volúmenes que están destinados a un público en general, yo estoy a cargo del volumen sobre migrantes michoacanos. Les comparto que los 13 autores que participamos en ese volumen hemos acordado organizar nuestros capítulos lanzando preguntas muy sencillas y directas. Por ejemplo, ¿quiénes son los deportados? ¿A dónde van las remesas de los migrantes michoacanos? Y encontramos que el reto, sin embargo, es informar con sencillez sin simplificar los asuntos complejos. El reto es concientizar sin sermonear. El reto es polemizar y provocar reflexión presentando posiciones diversas. Y recojo la importancia de mostrar controversias y no presentarnos como frente común, que todo lo sabemos, que todo lo tenemos solucionados y que somos el non plus ultra de la academia. Yo, como investigadora de una línea de generación y aplicación de conocimientos que se llama Violencia y Vulnerabilidad Social en contextos locales y transnacionales, he recorrido muchos escenarios para ofrecer materiales de difusión emanados de nuestros proyectos de investigación sobre familias transnacionales. Toman el formato de libros, de guías de reflexión como folletitos, DVDs, para compartir esa experiencia. Y me pongo a conversar con líderes de grupos que podrían replicar mi experiencia o bien traducirla para otros propósitos, para otros medios de comunicación y también con formuladores de políticas públicas, con representantes de diversos niveles de gobierno. Lo he hecho en México, en Estados Unidos y en Canadá. Esta es una labor de traducción, muchas veces traducción intercultural. Y digo intercultural no por tratar con personas que hablan idiomas indígenas necesariamente, aunque es uno de los grupos con los que estoy trabajando, sino porque a veces hablamos idiomas distintos. Entonces, creo que sí hay una labor de traducción de nuestros aprendizajes de investigación en resultados tangibles, medibles para todas las instancias evaluadoras y aprovechables por esa sociedad en su conjunto. Para mí es el verdadero sentido de una investigación comprometida, de una investigación acción. Y voy a cerrar tomando una frase de los colombianos que, como ya señaló Ana Claudia, van, me parece, como punta de lanza en este tema de apropiación social del conocimiento. Abracemos el diálogo de saberes, concibiéndolo como una tarea de todos y, por tanto, involucrémonos todos. Yo también estoy de acuerdo en que las ciencias sociales sí han sido consideradas en la divulgación de la ciencia. O sea, yo no las veo tanto, creo que sí nos hace falta más personajes de las ciencias sociales, o a lo mejor los cientistas o los científicos sociales no han respondido tanto como quisiéramos, pero la divulgación de la ciencia, uno llega a ella desde tu bagaje profesional, no importa la ciencia de donde llegas y aprendes todas estas técnicas de museos, periodismo, comunicación oral, comunicación escrita, etcétera. Y bueno, para esto traje un libro muy valioso que forma parte de una colección que se llama Divulgación para Divulgadores, que hizo la UNAM, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por ahí del año 2000. Hizo varias series de libros, pero hay una en particular que se llama Las Ciencias Sociales en la Divulgación y lo escribió Valeria García Ferreiro. Y bueno, voy a leer nada más un pedacito de lo que Valeria dice sobre las ciencias sociales y la divulgación. Ella dice: la divulgación muestra a la ciencia como una manera de pensar y de ver el mundo, como una forma de razonamiento en la cual solo se acepta como válido aquello que se fundamenta y donde no se acepta nada por la imposición. Una divulgación que no se limite a difundir el contenido de la ciencia o una caricatura de su metodología. Una divulgación que contribuya a que la población apoye una producción científica propia y que contribuya a aumentar la matrícula de jóvenes que se inscriben en carreras científicas. Y para que esta divulgación sea posible, los factores sociales que permiten comprender el desarrollo histórico de la ciencia, incluyendo su estado actual, y las ciencias sociales como un contenido susceptible de ser divulgado, no pueden ser excluidos. Entonces, pues les digo, en los congresos de la SOMEDICIT, la mayor parte de los trabajos que presentan los colegas sí vienen de biología, de matemáticas, de astronomía, de química, ¿no? Estas ciencias como muy demostrativas, espectaculares, que ponen experimentos y cambian de color y muchos, pues sí, espectáculos. Y las ciencias sociales no han sido tan
no son tan permanentes o tan visibles, pero sí ha habido trabajos de antropología y de compañeros de instituciones de ciencias sociales que cada vez piensan más o se acercan más a presentar en este tipo de foros y no solamente en los foros académicos. Ahora, una experiencia personal que yo sí viví hace poquito, como público además, no como divulgadora, sino como público, yo disfruté muchísimo escuchar las conferencias de Julieta Fierro sobre el caos o el cosmos, pero también disfruté igual, fue el mismo placer, al escuchar a un investigador de la UNAM que se llama René Millán, a platicarnos sobre el bienestar subjetivo, ¿no? Y los índices de felicidad y de satisfacción en distintos países y cómo nos ubicamos a nivel mundial en México, ¿no? Entonces, estamos hablando de los mismos formatos, 2 científicos, 2 académicos universitarios, distintas disciplinas, y bueno, a mí el placer fue igual, ¿no? Entonces, yo creo que nada más hay que, pues sí, salirse un poquito de la Torre de Marfil, animarse, y afortunadamente, pues ya tenemos una gran trayectoria en México. Me decía Julia, 30 años tiene la SOMEDICIT ya de trayectoria en comunicación de la ciencia, en divulgación, y también ha habido redes y asociaciones cada vez más. La más reciente es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que se conformó el año pasado, y ahora ya son 60 periodistas de ciencia que hay a nivel nacional, dispuestos a que ustedes les manden su información y ellos pueden redactar una nota de cualquier investigación, de cualquier disciplina que se trate, ¿no? Está también la Red POP, que es esta red de América Latina y del Caribe para la popularización de la ciencia, y hace poco, bueno, el año pasado, en septiembre en Costa Rica, se organizó por primera vez el primer simposio de formación de comunicadores de ciencia en América Latina. Entonces, también tenemos una tarea pendiente de formar tanto en el área de comunicación y periodismo como de la ciencia, más gente que se dedique a esta importante labor de visibilizar a la ciencia. En este sentido, en la Inés Morelia, en la UNAM, tenemos algunas materias de periodismo ambiental para los científicos ambientales y queremos desarrollar una de comunicación de la ciencia a nivel licenciatura, porque también es un factor común. Yo tampoco me formé como comunicadora, o sea, me formé como bióloga y tengo una maestría en ecología marina, y en ningún momento encontré una materia ni de comunicación, ni de periodismo, ni de divulgación, ¿no? Entonces, me pareció que era una labor muy interesante, muy importante, y bueno, me dediqué a eso, ¿no? Pero ahora ya hay muchos diplomados, cursos cortos, estancias, y bueno, la oferta es muy rica, hay muchos libros, internet, folletos, en fin, es un campo emergente, muy nuevo, está en construcción, y pues a nivel mundial están pasando muchas cosas muy interesantes, así que los invito a que se formen también ustedes en esta disciplina, y que pues es como complementaria a nuestra responsabilidad como académicos y como científicos. A mí me parece que en términos de los estímulos y los alicientes para que los científicos sociales, entre los que me incluyo porque mi formación es híbrida, mi doctorado es en ciencias sociales, el estímulo y el aliciente principal es la realidad mundial actual y la realidad social de nuestro país, ¿sí? Es decir, hay una necesidad acuciante por parte de la sociedad de entender, de comprender el mundo contemporáneo, sí, el que nos rodea directamente y el mundo a nivel global, sí. Entonces, yo sí considero que hay una responsabilidad fundamental desde los que producen conocimiento sobre los fenómenos sociales y culturales de colocar ese conocimiento, esa intelección de la realidad social de manera accesible a los no especialistas. Es decir, no creo yo que todos los científicos sociales ni todos los científicos naturales tengan que ser especialistas en comunicación de la ciencia o divulgadores. Para eso hay una profesionalización efectivamente en la comunicación de la ciencia, pero sí creo que es indispensable poner al servicio de la sociedad esa intelección que se va construyendo de la realidad social. ¿Por qué los fenómenos migratorios? ¿Por qué las características que tienen ahora? ¿Por qué las migraciones masivas en Europa? ¿Por qué la migración en América Latina? ¿Por qué la exacerbación de la violencia? ¿Por qué lo que ocurre en las escuelas? ¿Por qué está ocurriendo ya también en México? Es decir, no puede ser que no tengamos los no especialistas ninguna herramienta para comprender qué es lo que está pasando y todo se reduzca a la opinión, ahora sí, de los comentaristas de los noticieros, que algunos están mejor preparados que otros, pero en general lo que se suelta son opiniones. Pues es que le hacían bullying en la escuela, y no voy a referirme tanto a cuestiones específicas, pero todos los tenemos en la mano. Es decir, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué la radicalización hacia la derecha, estas tendencias? Cualquier posición que tengamos, lo que creo o lo que estoy queriendo decir es que hay que tener herramientas para entender esta realidad del mundo contemporáneo, y son las ciencias sociales, son los científicos
sociales los que en la mayor medida tendrían la posibilidad de proporcionar herramientas de intelección que fueran más allá de estas opiniones cotidianas que se sueltan no solo en las redes sociales, también en los medios masivos de comunicación como en radio, televisión y demás. Entonces, me parece que una de las claves está en cómo hacerlo, a quién acercarse para hacerlo y los que lo hagan, no copiar o no replicar necesariamente las formas, los métodos de comunicación de las ciencias exactas. Sí, no es lo mismo, en alguna medida habrá encuentros, pero no necesariamente se tienen que replicar los mismos formatos de documentales, de esto y aquello, y por eso celebro tanto lo que escuchaba ahora de nuestra colega local, de Keil, en términos de estos proyectos para llevar a comunidades este conocimiento que se está produciendo con otras formas, con formas creativas. Oía yo lo de la lotería, hay muchos proyectos de tipo taller, nosotros tenemos un café científico que también para ciencias sociales ha resultado altamente productivo para comunicación pública, porque se establece un diálogo muy cercano con el especialista o los especialistas en términos de que el público puede preguntar, dialogar y mantener una conversación. En ese sentido, tenemos un periódico, tipo periódico, una revista periódico que sale cada 3 meses, donde lo que hacemos es comunicación de ciencias sociales específicamente, ¿sí? Pero no por sí misma, es decir, no solamente no comunicamos conceptos o no comunicamos teorías, lo que hacemos es identificar una problemática social importante en la región, en nuestra región, la región de Jalisco, en la región occidente del país, e invitar a científicos sociales que estén trabajando el tema desde diferentes perspectivas para proporcionar conocimiento en torno a esa problemática. Sí, nuestros destinatarios son sobre todo comunidades, sobre todo organizaciones de la sociedad civil y pues organismos tomadores de decisiones también, sí que nos interesa mucho influir, digamos, o proporcionar conocimiento especializado hacia ellos. Entonces, me parece que la necesidad es, digamos, ineludible o innegable y la responsabilidad sí es ineludible, ¿no? Pues hay que acercarse a los que de alguna manera son profesionales en hacerlo, en encontrar los medios, los formatos, las estrategias para construirlo. Los proyectos que nosotros tenemos con organizaciones de la sociedad civil agrupan a los posibles destinatarios, a los que están inmersos en ciertas problemáticas, a especialistas en diferentes ciencias sociales fundamentalmente, pero también de otro orden, también de ciencias naturales y exactas, y especialistas en comunicación de la ciencia. Con eso articulamos grupos de trabajo que lo que producen a fin de cuentas son estrategias de comunicación para que en diferentes formatos, plataformas, canales, etcétera, se difundan los conocimientos que identificamos como necesarios para que los afectados, los implicados en estas problemáticas tengan elementos sobre todo de intelección, pero también de argumentación y de posicionamiento ante las problemáticas que están viviendo. Y pues con esto cerraría. Me parece que también la comunicación de la ciencia es una responsabilidad de orden social y político. Muchas gracias a todo el panel.